Y aquí estoy dándote la bienvenida al Arte del Soplo. En esta segunda temporada, que como recordarás, además de compartir artículos y meditaciones, proponemos otra forma de que te sientas bien, conectando con personas que tienen mucho que aportar a nuestras vidas. Así que, sí, has acertado. Hoy tenemos entrevista. ¿Y quién nos acompaña? Una persona muy especial. Su nombre es María López Mayol, aunque también la podríamos llamar la mujer que vive por amor a los caballos. ¿No es así, María? Hola Nuria, buenas tardes. Pues la verdad que sí, sería una buena, una buena presentación, una buena frase para referirse a mí, sí. Vivo por amor a los caballos. Qué bueno. Bueno, os puedo contar que María estudió periodismo y estuvo desarrollando su labor profesional en diferentes empresas de comunicación. Aunque desde niña se sintió atraída por los caballos y un buen día fue a hacer una entrevista a un refugio de caballos maltratados y a partir de ahí su vida cambió por completo. ¿Nos puedes explicar? La sensación fue un poco como de haber encontrado tu propósito de vida, ¿no? Sí, supongo que en cierto modo fue así. A ver, yo en realidad la conexión con los caballos o la pasión por los caballos la tengo de siempre, o al menos desde que tengo uso de razón. Yo me recuerdo de muy pequeñita sentir ya una atracción, digamos, natural y espontánea por los caballos y en general por los animales, porque yo, aunque desde pequeña empecé a vivir en un pueblo, pero nací en el campo y mi familia ha estado muy vinculada al campo, al cuidado de la tierra y de los animales. Entonces, supongo que mucho de mi infancia ha estado ahí en la naturaleza y con los animales y eso pues me ha ido marcando. Y bueno, después pues eso, estudié periodismo, empecé a trabajar como periodista y haciendo un reportaje, como bien has comentado. Yo ya tenía alguna experiencia con caballos por mi familia y por amigos, pero fue al visitar este refugio de Málaga de caballos maltratados y abandonados cuando en cierto modo me vino la necesidad de contar cosas de los caballos, de dar a conocer a los caballos, porque lo que me ocurrió era que yo hasta ese momento estaba pasando tiempo con los caballos y estaba estudiando los caballos, me estaba formando en tema de caballos, pero era como para mí, para tener yo buenas experiencias con los caballos. Ya tenía entonces una yegua y simplemente pues como para entenderla mejor y comprenderla mejor y tener mejor relación con ella, y cuando montaba y salía al campo pues que esa experiencia fuese, digamos, más gratificante para las dos. Ajá. Pero era una cosa como para mí, por curiosidad mía personal, y ya está. Sí. Lo que pasa es que a raíz de visitar este centro lo que vi fue eso, que la gran mayoría de caballos que había allí entonces, que era alrededor de 80 o más, eran caballos eso, que estaban maltratados o habían sido de abandono. Y ahí me di cuenta de que bueno, había algunos casos pues que eran casos flagrantes de maltrato, digamos, intencionado, ¿no? De gente que pues en fin, hay gente de todo y increíble, también hay gente pues, sí. pues con mucha oscuridad y mucha agresividad y Sí. la canaliza por donde no es, ¿no? Sí. Pero la gran mayoría de los casos que había allí de caballos que estaban mal, y bueno, había también más animales, pero lo que más tenían eran caballos, me di cuenta de que en realidad era más por una cuestión de ignorancia y de desconocimiento y de falsas creencias en torno al caballo, de ideas que se han ido transmitiendo durante décadas, siglos, de erróneas, y que entre ellas pues como que el caballo no siente, ¿no? Que tú le puedes pegar y como no se queja pues no le pasa nada, que no le duele, ¿sabes? Como no tiene sonido, porque eso ocurre porque el caballo no tiene sonido de queja, ¿no? No es como un perro que tú por ejemplo, le das un golpe y aúlla, un gato, u otros animales, ¿no? En el caso de los caballos no. Entonces hay mucha gente que cree que
que eso, que por mucho que se le golpee o se le haga daño, o sea, se le golpee o se le haga algo, no sufre, no se le hace daño, y nada más lejos de la realidad. Y eso, y muchos de los animales que estaban allí eran en realidad por casos de esos, o sea, a veces desde una ignorancia hacían cosas, es decir, eran animales que habían llegado a un mal deterioro físico y emocional por un mal manejo por gente, digamos, muy inconsciente, esa es la palabra, Sí. ignorante e inconsciente. Y entonces, bueno, me di cuenta de que ahí había mucho trabajo por hacer, que yo ya por aquella época tenía bastantes conocimientos, por lo que he comentado, porque llevaba un tiempo formándome en tema de caballos, para mí, pero y más por mis experiencias, ¿no? Por los años que ya también llevaba tratando caballos y demás. Y nada, entonces fue cuando decidí crear la asociación Equino, enfocada precisamente a eso, a concienciar y dar a conocer un poco lo que es la naturaleza del caballo, y también cómo en realidad el caballo nos puede ayudar a estar mejor nosotros, a conocernos mejor, al tema del autoconocimiento, a sentirnos mejor desde el punto de vista de la inteligencia emocional y del coaching. Y bueno, eso lo fui descubriendo después, en realidad, ¿no? Después de la visita esta. A base de trabajar con caballos me di cuenta de que para estar bien, cuando trabajas con los caballos, para estar bien con ellos, eso requiere mucho trabajo personal, mucho trabajo de introspección, de reflexión, de gestión emocional y de control de la energía y del cuerpo, ¿no? Y de la respiración y bueno, de todo, porque al final ellos de alguna manera reciben y devuelven de manera amplificada lo que tú transmites, lo que tú estás proyectando. Sí, es súper curioso, ¿no? Es como lo que se dice que la vida es un espejo, al final ellos también son un espejo, ¿no? De nosotros, nos muestran nuestro estado también. Sí, además, yo creo que como tú me bien has dicho, la vida es un espejo, todo es un espejo, porque en todo nos vemos reflejados. En el caso de los caballos es un espejo muy potente, en el sentido de que, al contrario que otros animales que podamos tener más o menos cerca, ¿no? Porque a lo mejor con otros animales salvajes puede ocurrir, pero de los animales que podemos tener más o menos a mano, perros, gatos y otros, el caballo, ¿qué es lo que ocurre? Primero, que tiene un lado salvaje que se, digamos, lo conserva siempre. Por muy domado que esté un caballo, por muy enseñado, tiene una parte indómita, indomable, a la que nunca podemos acceder, ¿no? Y esa es una de las cosas más interesantes de ellos. Luego es que son animales que por su tamaño natural, sí, por su propia constitución física, son muy grandes, y eso hace que todos sus movimientos nos impresionen mucho. Entonces sus reacciones ante lo que nosotros hacemos son muy, eso, como un amplificador, ¿no? Sí. Sus respuestas son como si pusiéramos un enorme amplificador. Y luego también el hecho de que ellos son animales presa, yo siempre digo que son como conejos gigantes, sí, en el sentido de que son herbívoros sin cuernos. Entonces es muy diferente el comportamiento y las respuestas de un caballo que, por ejemplo, lo que puede ser de una vaca o de un ciervo, porque aunque el ciervo también es un animal herbívoro, tiene cornamenta. Entonces, ante según qué situaciones, se puede defender, claro, atacando, o sea, con los cuernos. Claro. Un caballo no. Un caballo no tiene cuernos, no tiene colmillos, entonces su mente es más parecida en realidad a la de un cervatillo, o sea, a la de Bambi. O sea, sí, un cervatillo es un animal sin cuernos, y sobre todo a un conejo. O sea, es como cuando tú ves un conejo, se asusta, su instinto natural es salir corriendo y ponerse a salvo. Pues un caballo es un poco lo mismo, pero con 500, 700 sí, o 900 kilos. Sí. Qué bueno. Por lo que nos dices, llevas
tiempo, dedicando, por lo menos, bueno, he visto los últimos 20 años formándote, has estudiado, indagando en el comportamiento, en la mente humana y para conocer, por supuesto, la naturaleza de los caballos y su modo de vida. Y por lo que he visto, tu labor ha consistido en mostrar, como nos decías antes, cómo nos podemos relacionar de forma respetuosa con ellos y cómo ellos nos pueden ayudar a poner en orden nuestras vidas. A mí esto me fascina. Por favor, cuéntanos. Pues un poco es al hilo de lo que estaba comentando antes, precisamente porque son animales, digamos, herbívoros y con mentalidad de presa, de mentalidad de víctima. Eso significa que perciben mucho, además está más que demostrado por estudios que se han hecho, que ellos perciben nuestro campo energético, nuestro campo electromagnético. Ajá. No solamente responden mucho a nuestros movimientos, a los movimientos del cuerpo, porque ellos, su base de comunicación, los caballos en general no usan sonidos para comunicarse. Es muy raro oír a un caballo relinchar, aunque a veces lo digamos en películas o en la vida real, pero cuando tú pasas tiempo con un caballo puedes pasar días y no oír un sonido de él, como mucho más un resoplido muy suave, puntual a lo largo del día, pero pasan el tiempo en silencio. Sin embargo, se están comunicando continuamente y se comunican a través del cuerpo y también a través, digamos, de su propia energía, de lo que desprenden. Sí. Y a la vez es lo que ellos perciben, es decir, es como ese lenguaje universal que ellos perciben de cualquier ser, sea persona, perro, caballo, lo que sea. Entonces, en ese sentido, cuando tú, por ejemplo, hay veces que te quieres acercar a un caballo, pero y tienes buena intención, quieres tocarlo, quieres acariciarlo, quieres conectar con él, pero el caballo te impresiona, porque es un animal grande, es un animal de 2 metros, de metro y pico, y pesa 500 kilos, y hay mucha gente que le impresiona, y más si se mueve así rápido y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas a la hora de acercarse a un caballo quieren acercarse, pero a la vez están tensas, tienen miedo, les da miedo que el caballo les pueda hacer daño. Sí. Y lo que ocurre es que muchas veces el caballo, precisamente, pues evita ese contacto y la persona se frustra. Ajá. Es como, que yo le quiero tocar y no me deja o reacciona raro, alejándose y demás. Y lo que está ocurriendo es que el caballo está respondiendo a la emoción del miedo que esa persona está sintiendo, de sentir miedo de que le pueda hacer daño. Y esa emoción que esa persona está sintiendo en ese momento, por ejemplo, de que tengo miedo de que me pueda hacer daño, se traduce también en sus movimientos del cuerpo. Son más rígidos, más tensos, son muy sutiles. Nosotros a lo mejor apenas lo podemos percibir, claro, ¿no? Las personas, pero sí, los caballos lo perciben. Entonces, cuando pasas mucho tiempo con los caballos, como yo por ejemplo he pasado, llega un momento en que a mí el ojo también se me ha acostumbrado y veo cuando una persona está totalmente relajada, cuando no, ya sea delante de un caballo o no. Es decir, he ido aprendiendo a leer el lenguaje, digamos, del cuerpo, de los movimientos y de su energía, más allá del gesto. Que los gestos pueden ser muy impostados, claro. Sí, a veces, exacto, impostados, pero hay una corriente en ese gesto, ¿no? Bien, pues saber un poco eso, la corriente que hay debajo de ese movimiento, de esa señal, es lo que ellos perciben, y yo, digamos, he ido aprendiendo a base de estar con ellos, viendo sus respuestas. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, lo que te comento, cuando yo empecé a trabajar con los caballos, yo quería conectar con ellos, quería estar cerca de ellos, era un deseo, pero a la vez tenía miedo. Entonces yo veía que cuando tenía miedo, ellos respondían de una manera. Los días que por lo que fuese estaba más relajada, respondían de otra. Los días que yo venía estresada, porque tenía entonces otro trabajo como periodista, ¿no? Hubo ahí mucho tiempo que estuve
simultaneando los trabajos de periodista con los de los caballos. Sí. Entonces, si venía de un trabajo de un día, pues que había tenido, pues eso, mucha presión, los jefes, estrés, con historias, yo creía que, digamos, hacía los mismos gestos, las mismas señales, ¿vale? Sí. Los mismos movimientos, pero las respuestas del caballo eran totalmente diferentes. Y a mí eso era como, digo, vamos a ver, si estoy haciendo lo mismo que ayer o que el otro día, ¿Qué ¿no? está Es como pasando? claro, como estoy utilizando los mismos códigos, ¿cómo es que Sí. no responde igual? Pues no responde igual porque en realidad la energía, digamos, que había Sí. debajo de esos movimientos no era la misma. La emoción que había debajo de esos movimientos, de esos gestos, no era la misma. Y ahí fue como poco a poco, a base de días y de horas de trabajo, de estar con ellos, me fui dando cuenta que dije, date. O sea, ahora, claro, digo, es que no es el gesto. Sí, sí. O sea, el gesto es una parte solo de esa parte que ellos ven. Está la... Por eso también yo siempre lo pongo como ejemplo los niños, ¿no? Niños pequeños, cuando digo niños me refiero a niños pequeños de 2 o 3 años que no tienen conciencia todavía del peligro, del miedo, de lo que es, y cómo los caballos responden a ellos. O sea, totalmente de eso, con confianza, con Sí. naturalidad. El niño haga lo que haga, ya grite el niño y ya corra, o sea, el caballo ni se inmuta. Sí, ¿Por sí. qué? Porque está viendo la energía y la emoción que hay en el niño, más allá de sus movimientos. Sin embargo, esos mismos movimientos, esos mismos gestos lo hace un adulto, una persona, o un chaval de 14 años que ya tiene miedo, que ya se siente inseguro, y el caballo responde totalmente diferente. Increíble. La verdad es que, bueno, siempre hemos oído, ¿verdad? Que cuidado cuando te acercas a los perros, ¿no? Que ellos detectan si tienes miedo, ¿no? Que es algo que lo hemos escuchado toda la vida. Pues Sí. claro, esto... Sí, ellos dicen que huelen el miedo. Sí. Yo no sé, en el caso de los perros no sé tanto, ¿no? Bueno, que Sí. tengo perros, convivo con ellos, pero no los he estudiado tanto. Yo no sé si lo huelen, el sudor, porque al final cuando tienes miedo también sudas y demás. Pero desde luego lo que sí que perciben es la tensión corporal. Claro. O sea, esa corriente, como digo, que hay, eso ellos tienen. ¿Qué es lo que ocurre además? Mira, pues lo que ocurre es que los caballos son animales presa, como he dicho antes, y eso les hace tener sus sentidos mucho más afinados, mucho más sensibles que lo podemos tener las personas y en general los depredadores, porque no es lo mismo atacar que ser atacado. Claro. Me explico. Entonces, Sí. cuando tú atacas, cuando tú eres el atacante, tú eres un depredador, tienes menos peligros y no necesitas tener según qué sentidos tan afinados. Sin embargo, los animales que son más presa, sí tienen un oído mucho más fino, por eso decía también antes con lo del tema de que no sienten el dolor. O sea, un caballo es capaz de sentir las patitas de una mosca, mucho, o sea, menos. Entonces, alucinante. Imagínate si van a sentir un golpe. Ya ves. Lo sienten muchísimo más que nosotros, pero infinitamente más que nosotros. Lo que ocurre es que no tienen sonido de queja y eso genera a veces una confusión y una mala interpretación por parte de las personas, porque como no se quejan, claro, o sea, pues, claro, y porque claro, los no le estoy haciendo daño. conocimientos al final se transmiten de generación en generación y cuando no hay nadie que dé luz a esa información, ¿no? Pues se sigue transmitiendo, es así, al final estamos equivocados y seguimos comportándonos de forma equivocada porque no sabemos, ¿no? A ver, este conocimiento en realidad existe desde hace miles de años, o sea, ya Genofonte, Alejandro Magno y otros, incluso antes que ellos, ya sabían estas cosas de los caballos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hace miles de años, cuando ya se empezó la domesticación del caballo, la relación con los caballos, solamente tenían acceso a los caballos las personas, digamos, que tenían ya cierto nivel de conciencia o al menos, no sé cómo decirlo, si cultural o de conocimiento. La gente que estaba más, digamos, ¿cómo decirlo?, más básica, era raro que tuvieran acceso a
entre otra cosa porque un caballo era un animal caro y difícil de mantener y todo esto, ¿no? Claro. Entonces fue más luego a raíz de la época de la Edad Media y posterior que se empezó, bueno, la Edad Media es una época muy oscura y Sí. entre esa oscuridad precisamente mucho de ese conocimiento que ya había de conexión con los animales en general y en concreto con los caballos, digamos, Se pierde. se pierde o se malinterpretó y se tergiversó a veces incluso de manera intencionada, pues porque es cuando ya se empieza a ver al caballo como realmente como un arma de guerra más que como un compañero de vida, ¿no? Sí. Que fue como inicialmente se empezó a ver. Bueno, inicialmente se empezó a ver como alimento, ¿no? Sí. Nuestros primeros antepasados lo veían como alimento, pero a la vez lo veían como alimento, pero también lo veían como, y eso es algo que yo he estudiado también, que en varias culturas muy distintas, muy dispares y muy alejadas unas de otras, es decir, que entonces no tenían internet, ni tenían, Sí. ni tenían manera de contarse las cosas, de culturas, como digo, muy alejadas. Curiosamente, hay restos antropológicos y demás, y arqueológicos, en los que se ve cómo el caballo es visto, como digo, por varias culturas como un animal que conecta el mundo terrenal con el mundo espiritual o energético. Un claro ejemplo de eso es Pegaso, Ajá. ¿vale? El caballo alado, Sí. que es como que pasa, ¿no? Otro caso de la mitología es el unicornio. Sí. ¿Vale? Es decir, o la reina, o la diosa Epona en la cultura íbera, perdón, en la cultura celta. En la cultura íbera también teníamos, lo que pasa no recuerdo ahora mismo el nombre, otro. O sea, era como que se le veía al caballo, de alguna manera nuestros antepasados percibían que era un ser que que era un poco diferente al resto de animales. Sí. Yo no sé si es diferente al resto de animales, pero sí que es lo que comento, esa percepción, esa sensibilidad sí que la tienen. Y yo que, bueno, a mí me ha pasado casos de estar con personas que han venido a sesiones con los caballos y algunas que tenían enfermedades, algunos casos de cáncer y demás, que yo no lo sabía, no me lo habían dicho, ellas venían por otro tema y el caballo, uno o varios, ir a la zona y de una manera como súper suave, como si fuese a decir tipo de medio imposición, Sí. con el hocico, Sí. a la zona afectada por la enfermedad. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, perciben, no lo sé, porque no lo sé, Claro. pero perciben el dolor emocional, por lo que decía, porque supongo que perciben, nosotros cuando sufrimos, nuestra energía es diferente a cuando no tenemos sufrimiento. Y no sé muy bien cómo lo perciben, pero lo perciben. Es increíble. Yo la verdad es que he estado un par de veces, una vez en una sesión contigo, en una sesión grupal, y me pareció alucinante. Y otro día haciendo yoga y Sí. con ellos, y la verdad es que es una sensación increíble. La verdad es que transmiten... es que no sé tampoco describirlo, pero yo he hecho yoga y sabes que cuando haces este tipo de cosas con gente, pues la energía del grupo se nota, pero es que se notaba su energía, su calma, su tranquilidad y cómo se te acercaban. La verdad es que es una pasada, es una experiencia impresionante. Sí, es muy curioso y muy chulo, porque además eso fue empecé porque tenía curiosidad yo y quería experimentar, me gusta mucho probar cosas y experimentar. Y claro, yo había hecho, como tú bien dices, yo había hecho ya tiempo haciendo sesiones grupales de coaching con caballos y yo veía, pues eso, cómo a medida que iba evolucionando o cambiando la energía del grupo, ¿no? Con el paso de la mañana o de la tarde o de todo el día, los caballos también iban, digamos, entrando en esa energía, en esa sintonía. Y a mí que me encanta el yoga y que me parece, bueno, una maravilla de
yo dije, ostras, y si lo hacemos, o sea, si creamos una actividad o probamos una actividad en la que directamente la gente ya está como muy conectada en sí, muy con su atención en ellos, en su cuerpo, en su mente, en buscar su centro, cómo respondieran directamente los caballos. Y era increíble, o sea, tú efectivamente, como tú bien has dicho, has venido a alguna ocasión, pero es que era eso, era en cuestión de nada, de minutos o menos, todos los caballos, su energía súper suave, absolutamente todos. Casos de caballos que se tumban, casos de caballos que iban a tocar a la persona, o sea, pero con una suavidad y todo esto, que yo recuerdo que cuando en alguna ocasión que subí algún vídeo al canal de YouTube y tal, comentario de la gente, qué imprudente, que el caballo se puede revolucionar y, ¿sabes? Y se puede poner a correr. Y es eso, es esa ignorancia, claro, de no saber que, ¿no? De que el caballo, si la energía es armónica y suave, él de manera natural y espontánea se conecta con esa energía y fluye con ella. Entonces y luego en otras ocasiones que he hecho talleres que ponía música y nos poníamos a saltar y a bailar y a correr y tal, bueno, los caballos empezaban a dar saltos y, ¿sabes? Y a correr y a hacer córcobos y tal. Ellos en su espacio, ¿no? No iban hacia las personas ni nada, pero era como que de esa energía, digamos, más alegre. Más alegre, más intensa, más desbordante, eso es la palabra, ¿no? Como que está desbordada y tal. Ellos también era como, venga, vamos, ¿no? Qué bueno. Y sí, eso en alguna ocasión que también lo he hecho, ha sido muy, muy impresionante verlo, porque claro, la gente a veces se ponía, yo les decía, venga, vamos a hacer esto, ¿no? Y me miraban así con cara de circunstancia, está un poco loca, y empezaban a hacerlo, y claro, cuando veían que los caballos empezaban también a hacerlo, se paraban, ¿no? Como se paraban para verlos, como diciendo, Dios, qué pasada. Y claro, al pararse, a veces también los caballos se paraban y se quedaban así mirándolo y diciendo, pero ¿por qué hemos parado, no? Sí, y se dan situaciones muy, muy divertidas, y es impresionante. Bueno, quería que nos ampliaras información, porque he visto que tienes dos formaciones muy interesantes. Una de ellas es comunicación y conexión con caballos y la otra desbloquea tu estado mental y emocional a través del cuerpo, se llama. Bueno, sabes que imparto clases de Tai Chi, de Qigong y bueno, este último curso la verdad es que me interesa mucho. ¿Nos puedes contar? Sí, claro, pues son dos cursos online que grabé pues hace ya, cuando lo de la pandemia, por ahí fue. Entonces, uno de ellos está enfocado precisamente a la gente que quiere relacionarse con caballos y saber de caballos y demás, pues porque tenga caballo, porque tenga curiosidad, explico un poco cómo hacerlo de manera que el caballo entienda y que la persona se sienta segura en diferentes situaciones, y cómo hacerlo desde el cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que he comentado antes, porque es el lenguaje que entienden los caballos. Si tú empiezas a tomar conciencia de tu cuerpo, de cómo te estás moviendo y de tu estado emocional, el caballo va a ir mucho más, todo va a ser mucho más rápido, más fluido, más natural y más amable. Conectando. Ese es el curso de comunicación y conexión con caballos. Claro. Pero eso está más enfocado a gente pues que tenga caballos o que quiera saber más y de cómo relacionarse con ellos, aunque no tenga, pero bueno, porque va de vez en cuando a un sitio donde hay caballos y quiere sentirse más seguro y más tranquilo a la hora de estar con ellos. Y el otro fue precisamente un poco también lo que he comentado antes, una conclusión. Bueno, a mí me encanta, como he dicho, todo lo que es la parte de conocimiento de uno mismo, y bueno, dentro del conocimiento de uno mismo, con el tiempo me he ido dando cuenta o he ido entendiendo que el cuerpo es la parte física de la mente. Ajá. Y también podemos decir que es la parte física del alma, ¿no? Es la parte física del ser. El vehículo, como dicen. Claro, es el vehículo, pero muchas veces se ve como eso, solamente como si fuese un coche,
Sí, y ya está, ¿no? sí, Y es mucho más que eso, o sea, es eso, es la parte que puedes tocar de tu alma y es la parte que puedes tocar de tu mente. Entonces, yo por mi experiencia de años, muchas veces me he dado cuenta de que cuando trabajas con una persona, intentas hacerla entrar y hacer el abordaje desde la parte mental o espiritual, hay personas que les cuesta mucho sí, porque no entienden, porque se quedan descolocados. ¿Sabes lo que te quiero decir? Se quedan, no, no, perfectamente. Sí, no, les cuesta, es como si le estuvieras hablando en chino. Sin embargo, cuando lo haces desde el cuerpo, todos tenemos un cuerpo, todos movemos el cuerpo. Para muchas personas es mucho más accesible. Es como empezar a leer con la cartilla A, E, I, O, U, porque con el cuerpo estamos acostumbrados a manejarlo desde pequeñitos. eso te iba a decir, que el A cuerpo, manejarlo, ¿no? claro, vivimos con Pero él vamos, desde que nacemos, estamos ya más acostumbrados, claro. exacto. Entonces es como explicarles a la gente el que pongan la atención desde el cuerpo, porque dependiendo de lo que tú haces con tu cuerpo, cómo lo pones y demás, puede cambiar en cuestión de minutos, pocos minutos, tu estado emocional y tu estado mental. Totalmente. Entonces, es como tú puedes decir, bueno, voy a relajarme, voy a hacer un ejercicio de meditación y tal, pero hay veces que te cuesta. Y bueno, el ejercicio básico, lo que todo el mundo, digamos, eso sí que más o menos sabemos y conocemos, es lo de la parte de la respiración, ¿no? Cuando empiezas a centrar tu atención en la respiración, de manera casi instantánea, empiezas a sentirte más relajado. Sí. Y simplemente lo que has hecho ha sido un poco dirigir tu atención a respirar y a regularla, ¿no? Y a canalizarla con una intencionalidad. Ajá. Pues eso mismo se puede hacer con todo el cuerpo, absolutamente, es decir, se puede hacer con gestos, con la postura, con la cara. Está, por ejemplo, demostrado que si tú fuerzas una sonrisa, las fuerzas, a ti no te apetece sonreír, pero tú haces el gesto en la cara de sonreír, aunque sea forzado, aunque sea obligándote a sonreír, levantas la comisura de los labios y demás. Está demostrado científicamente con analíticas de sangre que en cuestión de minutos tu analítica cambia, es decir, de tener un nivel de cortisol y testosterona antes de sonreír de manera forzada, mantienes la sonrisa esa 2-3 minutos, te sacan sangre otra vez, te hacen una analítica y tus resultados cambian. Sí. O sea, a ese nivel. Sí. Yo soy a ese nivel, ¿no? Soy la gente que me conocéis, lo sabéis, que soy súper pro sonrisa. Siempre estoy dando la turra con la sonrisa, incluso cuando estamos haciendo Qigong, se lo digo a mis alumnos, sonreír, porque es que te cambia totalmente, o sea, te cambia el estado de ánimo, es automático. Totalmente, entonces es un pequeño ejemplo, pero igual que con la sonrisa es con la postura. Sí. De los hombros, del cuerpo, de la cabeza. Cómo caminamos, muchas veces vas caminando, tú te fijas en la gente, vas caminando por la calle y la gente va mirando al suelo. Sí. O sea, esa postura con esa postura tú de manera inconsciente, tu cuerpo de manera inconsciente le está diciendo a tu mente y a tu alma, no puedo, soy pequeño, claro. Me escondo, soy débil. Sin embargo, tú levantas la barbilla, estiras la espalda, abres el pecho, igual. Y como digo, esto se sabe con analíticas. Sí. O sea, no es que la gente dice, ay, sí, empiezo a sentirme mejor. No, analíticas. O sea, pura biología. Esto es biología pura y dura. De hecho, yo en alguna ocasión que he dado charlas, se nota mucho en cómo, fíjate que las personas, lo que comentaba también antes, las personas y todos los animales, cuando nos sentimos inseguros y tenemos miedo, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Se cierra.
lo efectivamente. encogemos, Sí, sí, no hacemos bola. Pero es que un perro que hace, se enrosca, un gato que hace, se enrosca, nosotros nos enroscamos, o sea, sí, un sí. monito se enrosca. Sin embargo, cuando un perro se siente seguro, cuando quiere defender algo, cuando tal, ¿qué hace? Te haces Se grande. levanta el lomo, se le grifa el lomo, los Sí, gatos sí. igual, se le grifa el lomo, los caballos que hacen igual, se levantan, se ponen de manos, se ponen machulos, empiezan a moverse así como que parece que están levantando las patas y muy chulo, y levantan el cuello y piafan y demás. Y nosotros igual, cuando tú te sientes seguro, ¿qué haces? Sacas pecho, estiras hombro, estiras espalda, Te haces grande. te haces grande. Bien, Sí. pues ese canal es bidireccional. Quiero decir, cuando tú te sientes fuerte, tu cuerpo, su postura es fuerte. Y cuando te sientes con miedo, su postura se encoge. Bien, pues si tú hay veces que te sientes, por ejemplo, yo lo he hecho de cara a ejercicios de entrevista de trabajo, incluso de exámenes, de entrenar a personas para oposiciones y demás. Y trabajarles mucho desde el cuerpo y desde la conciencia de la postura y demás. Y han entrado a exámenes, sobre todo a temas orales y demás, y han entrado con una actitud que le ha cambiado de sentirse inseguros y con nervios a entrar confiados. Qué en bueno. cuestión de minutos. En cuestión de minutos, que a lo mejor si te pones a hablar a decirle a la persona, ya verás que tú puedes, que has estudiado mucho, Sí. que es lo que te digo, es un abordaje más mental y más tal, pero hay veces que la parte consciente lo bloquea. Esos argumentos es como que no se lo termina de creer. Claro. Sin embargo, desde el cuerpo, la Pues- parte consciente no puede hacer nada, porque con el cuerpo lo que estás accediendo es directamente a la parte inconsciente, Claro. no a la racional. No es estás- la parte racional, Claro. es la parte más, más instintiva, intuitiva. Y desde ahí para mí es mucho más rápido y más fácil quitar nudos. Claro. Lo estás sintiendo, perdón que te estaba interrumpiendo, pero lo que quería No, decir no. es eso, ¿no? Que al final es que lo estás sintiendo. Claro, es lo que te digo, es que al final, o sea, tenemos, en el cuerpo tenemos un poder enorme. Lo que pasa es que como no, eso lo usamos como si fuese el coche o la moto, Sí. y solamente le prestamos atención pues para ducharnos, ponernos monas y Sí, vestirnos y con la cuando está camisa o pachucho. Exacto, pero no le prestamos atención, ya no solamente a nivel, digamos, de nutrición y movimiento, o sea, de moverlo y de ejercicio, que por supuesto deberíamos prestarle mucha más de la que le prestamos, no, a nivel de instrumento de comunicación hacia ti y hacia los demás. O sea, pero sobre todo hacia ti, porque Sí. continuamente tu cuerpo te está mandando señales. Exacto. A nivel inconsciente. O sea, por supuesto te van dando señales de cómo estás, de si te duele la cabeza o no te duele y demás, pero es que te está mandando muchas más señales. Sutiles. Digamos, más sutiles, exacto. Y si aprendes a mirarlo y a prestarle atención, cada vez tú vas a ir registrando, percibiendo esas señales con mucha más claridad. Claro. Y las vas a poder, digamos, ir usando un poco a tu antojo. Es verdad que yo no sé si habrá gente que sea capaz de hacerlo todo el tiempo. No es mi caso. O sea, hay veces que, bueno, pues eso, que el cuerpo se te va, que no, Claro. que no. Pero cuanto más conectado y más parte de tu atención vaya a tu cuerpo y seas consciente de lo que estás haciendo con él, de cómo lo estás colocando, de qué postura tienes. Yo, por ejemplo, me fijo mucho cuando me presentan a alguien y empezamos a hablar, si esa persona, su postura corporal, si es más cerrada o menos. Y yo de manera intencionada, ya me sale de manera natural, pero al principio lo tuve que hacer de manera intencional y decir, pero es de manera consciente. Yo siempre hago una postura abierta, siempre, absolutamente siempre, con cualquier persona que me presente. Luego ya si la persona no me gusta, yo a lo mejor me cierro, ¿no? Y Claro. me protejo.
pero de entrada al agua abierta, porque es como, venga, quiero recibirte, ¿vale? Es como eres bienvenida a mi espacio. Sí. Y lo hago de manera consciente. Sin embargo, es como lo que te decía de cuando observas a la gente caminar por la calle. Bueno, aparte ahora con los de los móviles y ya ni te cuento. Sí. Mira, hay una cosa que es muy curiosa, que eso yo también cuando he dado charlas de este tema, por ejemplo, antiguamente tampoco hace tantísimo tiempo, pero eso hace 15, 20 años se leía mucho la prensa. ¿Y cómo se leía la prensa? En papel. Sí. Cualquier persona que hayamos leído un periódico, que hayamos cogido un periódico, o sea, necesitabas las dos manos para abrir el periódico y extender los brazos. O sea, el leer un periódico te hacía directamente adoptar una postura de poder, porque abrías el cuerpo. Ajá. Sin embargo, ahora con el móvil, ¿cómo nos ponemos? Es todo lo contrario, cerrado y además con la cabeza hacia abajo. Exacto. Sí. O sea, igual, antes había muchos más ordenadores de sobremesa, ¿no? De pantallas grandes con el teclado, entonces tú tenías la cabeza levantada, los brazos rectos y demás. Ahora muchos son tablets o portátiles, que está la pantalla y el teclado casi al mismo nivel, todo más juntito. Te pasas horas en esa postura. Claro. Te pasas horas en esa postura. Y es lo que digo, tu cuerpo le está diciendo a tu mente con eso, soy pequeño, no puedo, soy pequeño, no puedo, soy pequeño, me cuesta. Durante horas, todos los días. Al final es aprender a sentirnos para conocernos. Porque nos está constantemente hablando, como tú dices, ¿no? Y aprender a sentirnos y a darnos cuenta de las posturas, de cómo estamos, ¿no? Y ir rectificando también esas posturas que son nocivas, porque... Totalmente. Yo siempre digo que es muy importante mirarnos. Es como, pero mirarnos en todos los sentidos, mirarnos el cuerpo, mirarnos por dentro, pero es como cuando... Tú mírate tu postura, mírate cuando comes, mírate cuando hablas con alguien, mírate cuando, no sé, en tus actividades cotidianas, cómo caminas, mírate y mira qué es lo que estás haciendo con el cuerpo. Y luego haz justo lo contrario, durante un ratito, durante unos minutos. Y a la vez que estás haciendo lo contrario, por ejemplo, si caminas con la cabeza para abajo, camina con la cabeza levantada y la barbilla levantada. Y si es al revés, es decir, si tú ya de normal caminas súper recto y tal, hacer la prueba, caminar con la cabeza para abajo durante unos minutos, 5 minutos. Y a la vez que estás haciendo eso, observa a la vez cómo te sientes y qué tipo de pensamientos te vienen. Verás que no tienen nada que ver. Nada que ver. O sea, que tú vas caminando de una manera, o estás sentado, o lo que sea, con una posición y de manera consciente decides adoptar la posición contraria, es decir, si estás con una posición abierta, de manera consciente decides voy a cerrarla durante minutos, al menos 5 minutos, si es más tiempo mejor, y manteniendo esa posición simplemente un poco como si fuese un ejercicio de meditación, pero tú no buscas nada, simplemente estás observando. Meditación de observar exclusivamente. Yo soy muy de meditar de manera activa, quiero decir, en movimiento, ¿no? Caminando. O sea, yo no alguna vez lo hago, hubo un tiempo que lo hacía mucho, de eso, de sentarme y poner con la respiración y tal. No, ahora es más es como un estado permanente, claro, natural. Es lo suyo. Exacto, de sea lo que estoy haciendo, procuro como desdoblo el cerebro, una parte se lo observa, es decir, dirige la atención a cómo está mi cuerpo, y otra parte de la atención está como tomando nota en un Excel mental de, oye, pues estoy más relajada, oye, pues me viene este tipo de pensamiento, no lo cuestiono, ni mejor ni peor, simplemente es como tomo nota, no es ni bueno, observar, sí, simplemente claro, como un testigo.
O sea, pues antes estaba nerviosa, pues ahora estoy más nerviosa, o estoy un poquito menos nerviosa. O antes estaba pensando que qué mal, que vaya porra de día, que no sé qué. Claro. Oye, pues y ahora estoy pensando que, bueno, pues que tienen que haber días de todos y que pues tampoco es estudie. ¿Y qué ha pasado? Y Sí, lo sí. único que ha pasado es que tú has cambiado tu manera de, tu postura y tu manera de mover el cuerpo. Así es. Qué interesante, María, jolines. Sí. Bueno, te digo que nos estamos enrollando un poco, pero quería preguntarte porque, bueno, quería comentarles a nuestros escuchantes que has publicado 4 libros, 4 libros. Sí. La mujer que aprende de los caballos. El segundo fue Lo que necesitas saber antes de tener un caballo. El tercero, Vivir en modo caballo, que a mí este me encanta. Y el último, recién salido del horno, La mujer que escribe por amor a los caballos. Y bueno, he estado viendo que este libro viene acompañado de otro gran cambio en tu vida, porque ahora, apoyada en todo este bagaje de conocimiento, todo esto que nos has estado contando, toda esta experiencia, te estás dedicando al copywriting y ofreces mentorías de escritura y publicación de libros. Madre mía, vaya cambio de vida. Por fin, cuenta, háblanos de todo esto. Bueno, hago eso, pero sigo haciendo lo otro también, porque fíjate, justo estos días lo estaba comentando en el copy, o sea, lo que hago es que a la gente que entra a mi web y se suscribe, recibe un correo que les mando con una historia, con un aprendizaje, con una reflexión, ¿no? Y justo contaba estos días que no puedo terminar de dejar los caballos, no puedo terminar porque la gente me sigue pidiendo, ¿no? Y aunque yo me quería centrar más en la escritura, veo que de alguna manera tanto los caballos como la vida me está diciendo, tú céntrate en la escritura, o sea, tú escribes si quieres, enseña a la gente a escribir, pero esto también. Entonces, bueno, pues voy un poco aprendiendo a eso, a soltar y a fluir, ¿no? Sí. Incluso a soltar mis ideas, mis pretensiones Sí. y mis cosas y a fluir. Entonces, mira, pues lo del tema del copywriting precisamente es otra de las cosas que con la vida he ido descubriendo, y es el poder de la palabra. Igual que está el poder del cuerpo, está el poder de la palabra, y en concreto de la palabra escrita. Fíjate que para mí la palabra escrita es la primera forma de la no forma. Me explico. Cuando tenemos una idea, un pensamiento, lo que sea, la forma más rápida y primera en la que la podemos materializar, ¿cómo es? Hablando. Escribiendo. Sí, pero hablando es el sonido. Ajá. Pero de que coja forma, sí, es la grafía. Ajá. Es la letra. Es la letra o el dibujo. Sí. Pero sobre todo la letra. ¿Por qué? Porque la letra es capaz de codificar ideas, cosas que en un dibujo es más difícil. De transmitir ideas, cosa que en un dibujo es más difícil. ¿Me explico? Sí, es que es como para mí es la primera forma de la manifestación del mundo de las ideas o del mundo espiritual al mundo de la materia. De hecho, María, perdona, es que según me estabas contando, me estaba acordando de los ideogramas chinos, de la forma que tienen ellos de escribir, ¿no? De plasmar, y son ideas llevadas a la grafía. O sea, es lo que estás diciendo. Claro, y nosotros es con palabras, claro, pero que al final es otro tipo de grafía, pero sí, es lo mismo. Sí. Es lo mismo. De hecho, yo siempre cuando, por ejemplo, doy formación de temas de escritura, cuando doy cursos y charlas y demás, yo siempre pongo como ejemplo, Nuria, cuando tú lees, cuando cualquiera de los oyentes leen, lo que sea que leen, no ves letras, no ves palabras. Ves ideas. Ves imágenes. Tu mente, digamos, decodifica, o sea, está leyendo una palabra
pero en el cerebro, en la mente, no aparece la palabra, aparece la imagen. De hecho, si es una novela, por ejemplo, puedes ver las caras de los personajes y yo escucho Claro, hasta las voces. claro, totalmente, ahí lo Sí, tienes. sí, sí, Es sí. decir, ese poder lo tiene la palabra escrita. Sí. Bueno, la palabra, primero era la palabra oral, efectivamente, ¿qué es lo que ha pasado? Que la palabra oral se perdía en ese momento. Ahora ya porque tenemos las grabadoras y demás, ¿no? Pero lo primero, nosotros todos estamos hechos de historias. El ser humano, lo que realmente nos diferencia del resto de especies es la capacidad de, digamos, no ya de pensar, porque eso también lo tienen los animales, quizás no el pensamiento abstracto, pero sí piensan, sino la capacidad de transmitir esos pensamientos y darles forma. Darles forma, sí. Y con la palabra, con las historias, era la forma de que pasaran de generación en generación, pero claro, a veces se distorsionaban mucho, se perdía mucho y demás. Cuando se descubrió la escritura, cuando se empezó a usar la escritura rompe el espacio y el tiempo. Total. Rompe el espacio y el tiempo. Y es la forma de transmisión de conocimiento. Entonces, de ahí que, igual que estoy enamorada de los caballos, cada vez más estoy enamorada del poder de la escritura, y porque creo que es la forma más sencilla y el recurso que todos tenemos a mano, porque hoy día la gran mayoría de la población estamos ya alfabetizada, que todos tenemos para precisamente trabajarnos, tomar conciencia, comunicarnos con nosotros mismos y también con los demás. Y para vender, para lo que sea, para contar historias, para convencer desde un punto de vista de seducir, ¿no? De contar historias que te animen y que digas tú, oye, pues yo quiero esto. Eso es la palabra. Y la palabra entonces, escrita. En tus mentorías, lo que ayudas, lo que enseñas a las personas es a transmitir sus ideas. Sí, a darle forma, porque hay veces que es eso, es como ellos tienen algo en la cabeza, pero no saben cómo darle la forma en palabras para, ya sea bien para ellos, que eso es la parte, digamos, terapéutica de la escritura, que es muy interesante y muy importante, como de cara a los demás. Entonces, al final el copywriting es escribir para que los demás vean lo que tú quieres ver, o sea, lo que tú quieres transmitir. No es otra cosa, o sea, el copywriting es escribir de manera que tus palabras le hagan ver al otro lo que tú estás viendo. Sí, porque hay veces que lo tenemos muy claro en la mente, pero cuando lo queremos plasmar, ¿verdad? Los demás no lo entienden. Claro. La palabra copywriting se empezó a usar en Estados Unidos para referirse a la redacción publicitaria, que es como escribir para convencer al otro. Pero si te paras a pensar, en el fondo, cuando tú escribes, quieres dejar un testimonio o quieres compartir algo. Entonces, si conoces de alguna manera, digamos, los secretos y los recursos que hay detrás de esa forma de escribir para que el otro vea lo que tú estás viendo, pues eso en realidad lo puedes aplicar a contar historias, a libros, si quieres, no sé, si quieres hacer un podcast, si quieres hacer una página web, lo puedes, para tu diario, para ti, para cuando tú lo quieras leer y entenderte mejor. Y sí, es como un ejercicio, claro, es un ejercicio de eso, de cómo lo hago yo esto. Yo eso incluso a veces cuando con algunos clientes, como escríbelo para tu yo de 12 años, que lo pueda entender tu yo de 12 años, tu niño, ¿no? Sí. O tu niña. O sea,
cuéntalo de manera que él lo pueda entender. Qué bueno. ¿Cómo te lo contarías a ti? Si es en el caso de un ejercicio, digamos, más de escritura, más enfocada, digamos, a desbloqueos personales, ¿vale? Porque al final yo voy fusionando cosas que he ido aprendiendo de toda mi experiencia con los caballos, del cuerpo, todo esto, con la escritura. Al final, por eso te decía que empecé como con una intención con el tema del copywriting, pero me he ido dando cuenta en estos últimos meses que por mi bagaje de vida sería un tanto absurdo centrarme en, o sea, ignorar el bagaje y los recursos que ya he ido acumulando con el paso del tiempo y de mis experiencias. Entonces lo que voy es como de alguna manera lo voy fusionando todo, y dependiendo de la persona, del cliente, de lo que necesite, de lo que quiera, en qué punto esté y demás, pues voy tirando de la caja de herramientas. Claro. voy cogiendo el destornillador, el martillo, la llave inglesa o lo que vaya tocando. O el serrucho, si hace falta también. Claro, lo que sea, o el hacha, la motosierra, lo que haga falta. O sea, pero es eso, es como, ¿por qué centrarme en una sola cosa? Claro. Al final, yo lo que me he dado cuenta que yo con lo que realmente disfruto es con descubrir cosas y compartirlas con la gente y ayudar a la gente para que ellos se sientan bien y como yo siempre digo, y tengan la vida que realmente ellos quieren vivir, que esa es otra, que muchas veces sufrimos, pero porque estamos empeñados en vivir una vida y en construir una vida que no es la que realmente nosotros nos hace feliz, sino la que nos han dicho que tenemos, que es la ideal o que está bien, y yo no digo que esté mal, pero a lo mejor a ti no te hace feliz, no sé, es como ¿qué te digo yo? Por ejemplo, a mí me encantan ver los zapatos de tacón. Yo veo a alguien, una chica con zapatos de tacón, y digo, oye, qué monos y qué bien va, mi hermana o mi sobrina, qué bien. Y yo me los pongo y me mato con ellos, voy incomodísima y digo, pero ¿por qué me tengo que poner yo zapatos de tacón? Lo veo en otros lo veo y me parecen estupendos y digo, oye, qué bien. Y se le ve bien a esa persona con ese calzado. Yo me los pongo y voy sufriendo, me voy a matar, digo, pero ¿por qué me tengo que poner yo zapatos de tacón? Claro. O sea, porque otros lo digan, o porque, ¿sabes? O porque a otros les guste mucho. Efectivamente. Bueno, puedo hacer la prueba, pero si a mí eso voy fatal. Claro. ¿Y cuántas personas hay viviendo una vida que realmente no es la que quieren? O sea, empezando porque muchas veces hemos tenido que, o han tenido que estudiar algo que querían sus padres. ¿Cuántos médicos, cuántos abogados, cuánta gente hay que ha estudiado cosas y está trabajando de eso y no le gusta? ¿Sabes? Es increíble. Sí, eso es el caso se da, y también se da el caso de, yo soy un claro ejemplo, ¿no? De que has podido estudiar algo. Yo estudié periodismo porque me encantaba escribir, de hecho me encanta escribir, fíjate que ahora estoy otra vez con la escritura, y durante un tiempo disfruté mucho del trabajo de periodista, pero llegó un punto en el que ya no. Claro. Entonces muchas veces también es una cuestión de eso, ¿no? De honestidad, de decir, oye, que empecé a hacer algo o me vine a vivir a este sitio y durante un tiempo pues muy bien, pero ahora ya no. ¿Por qué? Pues porque tú has evolucionado, porque vamos ya está, has cambiado y estás en otro punto. Exacto. Estás en otro punto vital. Exacto. Te apetecen otras cosas, y mucho del sufrimiento humano que hay hoy día es precisamente por eso, por no querer escucharnos, por miedo, por ¿cómo decirte? Por pereza, por como ahora cambiar, bueno, pues tú verás, no sé, ¿sabes? Pero no, la vida piensa que hasta no hace tanto, hasta hace poco más de 100 años, 200 años, la esperanza media de vida no llegaba a los 50 años. Claro. Aquí, en nuestro continente, es decir, ahora casi vivimos el doble.
Y la gente, eso ya entre comillas, era vieja y tal, con 40 y tantos años. Ya ves. Y claro, y ahora sin embargo estamos con 50 años y todavía nos queda un porrón de años normalmente, ¿no? Entonces Sí. como es que resulta que estamos utilizando códigos y sistemas que en un tiempo tuvieron sentido y eran útiles, pero ahora a lo mejor no lo son, o al menos para ti no lo son. Y esa es una pregunta que creo que todos sería conveniente y bueno que nos hiciéramos, como diciendo, esto a mí me sienta bien, como el ejemplo que he puesto del zapato de tacón, ¿no? Sí. Esto a mí me sienta bien, esto a mí me gusta, esto a mí lo disfruto, a lo mejor lo disfrutas un ratito, pero no como estilo de vida. O sea, yo por ejemplo, a mí me encantan las ciudades de visita. Claro. Para vivir en ellas no. Claro. O sea, es un ejemplo de decir, y a la vez yo sé que hay gente que le encanta vivir en una ciudad. Claro. Y un fin de semana de casa rural en el campo lo disfruta muchísimo, pero los pones a vivir en el campo 4 meses y se tiran de los pelos. Te los cargas. Claro, no, ellos mismos se tiran de los pelos, no lo pueden soportar, se mueren de aburrimiento y tal. Entonces, es que al final es eso, es mirarse uno, lo que decía antes, es muy importante mirarnos con honestidad. Claro, con sinceridad. Y luego, con honestidad y con valentía, y luego ya tú cuéntate verdad, y luego con eso ya haces lo que tú consideres. Claro. Y lo que puedas. Pero ostras, es que muchas veces, Nuria, y yo no sé, pero cada vez tengo más esa sensación, estamos viviendo vidas que nos han contado que tenemos que vivir. Efectivamente. Y a lo mejor no es lo que quieres. Y por inercia estamos en ellas porque no han dicho que es lo súper guay. Es lo bueno, claro. Y habrá para gente que sí que lo sea, pero a lo mejor para otros no. Claro. Y mucho de lo que hay ahora de sufrimiento, mucho de lo que se habla ahora de el problema de la salud mental y todo esto viene de ahí. Claro. De esa desconexión con lo que realmente tú quieres hacer. Claro. Y a ti te vibra, y a ti te apasiona, y a ti te entusiasma. Así. Fíjate, yo precisamente tengo también un podcast, y en un capítulo que saqué, que titulé La fórmula del éxito, hablo de eso, de que la fórmula del éxito es encontrar lo que a ti te entusiasma. Y la palabra entusiasmo, aprovecho para decirlo también, viene del griego de enteos, que significa, teos es Dios, dentro. Significa tener, es cuando te sientes como con una energía divina interior, con esa vitalidad que puede con todo. Lo vemos mucho en los niños pequeños, como todo les entusiasma todo, y nosotros en momentos puntuales. Cuando éramos pequeños lo teníamos mucho tiempo, ahora lo tenemos de manera muy puntual. ¿Por qué? O cuando estás haciendo algo que te entusiasma, ¿no? Que claro, a eso me refiero, pero en general, la noción del tiempo. Claro, en general, por eso digo que en general mucha gente eso lo ha ido perdiendo. Claro. Entonces, como, pero eso está ahí. Pero búscalo. Y por eso, claro, búscalo. Busca qué es lo que a ti te entusiasma, busca qué es lo que a ti te emociona, busca qué es lo que a ti te hace vibrar como estilo de vida, en qué lugar, haciendo qué, con qué tipo de personas, con qué tipo de alimentación, de qué manera de vestir, con qué tipo de hobbies. Mira, cuantas más cosas de esas pongas en la balanza que te entusiasma, tu vida será mucho más gratificante para ti. Claro. Habrá momentos duros, complejos, y por supuesto, pero dirige tus pasos hacia lo que a ti te entusiasma, no hacia lo que a otros le entusiasma. Así es. Claro. Qué buen consejo, María, para terminar el podcast. Ya quería preguntarte, por último, que nos cuentes cómo te encontramos en redes. Dinos, hablabas de un podcast, tienes tu página web, ¿nos puedes decir para la gente que quiera visitarte y ver todo lo que tienes en las redes? Claro, mira, a ver, yo en las redes, básicamente donde más activa estoy, primero en mi página web, que es marialopezmayor.com, que escribo un correo cada día, una historia cada día.
comparto historias, aprendizajes y bueno, solamente hay que suscribirse y te apuntas y recibes el correo. Que oye, que no te gusta, te cansas y tampoco tienes por qué leerlos todos, o sea, leer los que te apetezca y ya está. Pero si alguien se cansa, pues se borra, igual que se ha apuntado y tan feliz. Ese es el canal, digamos, principal, el que ahí estoy fijo y siempre, y así no dependo de algoritmos ni puñetas. Sí. Y luego estoy bastante activa en YouTube, también suelo publicar todas las semanas, y en Spotify y en iVoox con el podcast, Ajá. que es La Mujer que Escribe por Amar a los Caballos. Y el resto de redes apenas las piso, alguna vez para poner eso, si voy a dar alguna charla o alguna cosa, algún curso, pero muy poquito, ya estoy ahí de manera testimonial, porque bueno, pues eso, si por ejemplo voy a hacer alguna historia, pues la comparto ahí, pero puedo pasar días, incluso semanas sin publicar nada, ni en Instagram, ni en Facebook, ni nada de esto, porque al final cuando quieres estar en todas partes no estás bien en ninguna. Sí. Y yo donde mejor, más cómoda me siento primero es en mi casa, que es en mi web, y teniendo una comunicación directa con mi gente, ¿no? Con la gente que le interesan los temas a través del correo electrónico. Ellos me pueden responder, yo les contesto, es sin intermediarios. Y luego en YouTube, porque YouTube es, bueno, es como también es algo que buscas algo y a mí todavía me vienen gente de vídeos que subí hace 6 años, 7 Claro. años, ¿no? Es una Mientras ventana que ahí. en las otras redes eso se pierde. Y entonces es como me gusta compartir ahí porque lo que compartes está accesible para quien sea que busque esa información. Y es donde estoy en YouTube, pues con mi nombre igual, María López Mayor, y ahí sale mi canal. Perfecto. El otro día estuve viendo el vídeo, me encantó el vídeo este de cuando hubo una inundación y tuvieron que sacar las mujeres los caballos. Me pareció alucinante porque te oí en el podcast y luego fui a buscar el vídeo y lo estuve viendo. La verdad es que es increíble, ¿eh? Hay cosas, esta mujer tiene cosas muy, muy interesantes, queridos oyentes. Así es que os animo a buscarla. Yo estoy apuntada en su web, todos los días recibo su correo. Es cierto que unos días los leo y otros días leo 2 o 3 juntos y otros días no leo ninguno. Pero os recomiendo, está muy, muy interesante las cosas que comparte. Bueno, te quiero dar las gracias, nos hemos enrollado un montón, 1 hora, más de 1 hora aquí hablando, pero la verdad es que, jolín, qué buen sabor de boca, porque nos has contado cosas tan interesantes que a mí se me ha hecho cortísimo. Si es que Nuria, me preguntas de las cosas que me apasionan y me enrollo como las persianas. O sea, me preguntas de caballos, de emociones, del cuerpo, de energía y de escribir y bueno, y hay que pararme porque se te acaba la cinta. Menos mal que esto ya no se graba como antiguamente con los cassettes, sino Menos mal. Se te acaba la cinta. Menos mal, menos mal. Pues nada, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. A ti y a todos tus oyentes un abrazo y espero que les haya resultado interesante o al menos entretenido. Muchas gracias. Bueno, queridos escuchantes, aquí os dejo. Espero que hayáis disfrutado con esta entrevista y nada, ya sabéis. Nos vemos. Hasta pronto.